Continuamos, amigos, y lo que habíamos anunciado, vamos a dedicarnos los próximos minutos a poder disipar algunas de las dudas que han llegado hasta nuestra línea del deber y nos parece muy importante. Habíamos tenido la anterior semana la participación en el estudio del doctor Rodolfo Quiroz, un reconocido profesional que es gerente de la clínica Foyanini, pero además él es especialista en epidemiología e infectología. Doctor, muchísimas gracias por brindarnos estos minutos para orientar a nuestra población. Bienvenido. Gracias, Paola, un placer de poder estar de nuevo con usted. Encantados. Doctor, hay alarma, bueno, se confirman los casos de coronavirus en nuestro país y ahí se dispara una suerte de psicosis, si se quiere, en la población. Dirán muchos, está justificado por lo que está pasando en el mundo, pero ¿cuáles son las recomendaciones básicas, las que hay que seguir, las que están establecidas a nivel internacional para orientar a nuestra población? Perfecto. Es muy pertinente la pregunta y le agradezco que me la haga, porque lo que estoy viendo que está sucediendo acá en Bolivia es que la gente está actuando irracionalmente y cuando se produce ese comportamiento, lo que se afecta es el sistema de salud. Empecemos con el uso de barbijo. No está indicado el uso de ningún tipo de barbijo en la población general, porque está demostrado científicamente que el uso de barbijo en la población general no previene la transmisión de ningún tipo de infección respiratoria, como así tampoco del coronavirus. Por lo tanto, el hecho de que la gente vaya a las farmacias y compre barbijos, agota el stock de barbijos que son necesarios para atender pacientes en los centros de salud o en las instituciones sanitarias. Por lo tanto, pido por favor a la población que no utilice barbijos para, digamos, los contactos habituales que tienen y para circular en la calle, ni siquiera para ir a las instituciones de salud, porque no está indicado el uso de barbijo cuando la persona no tiene síntomas o no está infectada. Esa es una parte. La segunda es el tema del alcohol gel. La mejor medida para higienizar las manos, que es probablemente la medida histórica que viene recomendando todo el mundo para prevenir las infecciones, pero que por un tema de hábito nosotros no logramos incorporar, es la medida más eficiente. Uno recomienda o la higiene de las manos con alcohol gel o eventualmente el lavado con agua y jabón. El problema es que cuando uno está, por ejemplo, en un supermercado, no dispone de un lavatorio, de un lavabo para higienizar las manos con agua y jabón. Por lo tanto, la recomendación es que uno porte en su cartera, en el caso de las damas, o en el bolsillo, un alcohol gel pequeño. No hace falta llevar un alcohol gel de 1 litro. Y ese es otro problema que estamos percibiendo. La gente compra envases en las farmacias que son envases de uso hospitalario. No me imagino una dama llevando 1 litro de alcohol gel en su cartera. ¿Me entiende? Entonces, esa es otra cosa importante. La tercera cosa es que se están comprando barbijos N95, que son barbijos de altísima eficiencia en las farmacias. Y esos barbijos están indicados para atender pacientes que tienen infecciones respiratorias y uno va a hacer una maniobra respiratoria, como por ejemplo tomar un hisopado nasal, intubar al paciente porque va a requerir soporte ventilatorio o inclusive aspirar secreciones. Esa es la única indicación que tiene el uso de N95, y lo que estoy viendo es que hay gente en la calle con N95, periodistas que van a entrevistar a centros de salud usando N95, y eso demuestra un alto nivel de confusión por parte de la población. Las farmacias no deberían estar dispensando N95 a la población general, porque son barbijos muy costosos que deberían estar solamente destinados a los centros asistenciales. Entonces, para resumir, las medidas preventivas que la población debe aplicar es la higiene de manos a través de alcohol gel o de agua y jabón después de cada contacto con otra persona o con una superficie que uno suponga que puede estar contaminada, antes de comer, después de ir al baño. Y después toser sobre el pliegue del codo. También me resulta curioso que eso lo venimos repitiendo, y gente que está con el barbijo, ¿sí? Después se levanta el barbijo y tose en la mano. Entonces, la verdad que parece absurdo. Y aparte el barbijo le da una falsa sensación de seguridad, porque la persona toca el billete, toca una superficie, se lleva la mano a los ojos
y el barbijo ahí no protegió nada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Porque, ¿de qué material está hecho el barbijo? Porque quizá la gente dice, "Ay, me compro este que es mejor, es más caro y este me va a proteger". ¿Qué función específica tiene el barbijo, doctor? De vuelta, ¿no? Es que no tienen que comprar el barbijo, no importa del material que esté hecho el barbijo, la gente no tiene que usar barbijo si no está infectada. Le voy a poner un ejemplo. Cuando una persona va al hospital o va a una clínica, en este caso la clínica Foglianini, la pregunta que se le hace, hay carteles, es si tiene síntomas respiratorios. Y solo en esa situación se le ofrece a la persona o al paciente el uso de un barbijo. Pero el personal de salud no está usando barbijo porque no está indicado que el personal de salud use barbijo como medida preventiva si es que no va a atender directamente a un paciente con síntomas respiratorios. Y esto es lo que se está recomendando en el mundo. No es una indicación que estoy dando yo, sino que ustedes pueden bajar las guías de la Organización Mundial de la Salud y van a ver que para la población general o para el personal de salud que no toma contacto directo en la atención de un paciente con síntomas respiratorios, que use barbijo. El que tiene que usar el barbijo es el paciente. Ahora bien, si yo interno un paciente que tiene sospecha de coronavirus, ahí se activa un protocolo donde, aparte de que el paciente tiene que tener barbijo, el personal de salud que lo atiende usa el barbijo. Por eso no implica que la recepcionista de un hospital o de una clínica tenga que usar barbijo. Eso es lo que está pasando como confusión y eso es lo que genera que la gente diga, bueno, pero si ellos usan barbijo, yo también tengo que usar barbijo. Bien, pues sí, porque hay una sobredemanda de barbijo, lo hemos visto, se han agotado. Y claro, donde uno compra un barbijo sin necesitarlo, va a hacer que falte donde realmente se necesita, doctor. Ahora, ¿qué pasa con los bebés y con los niños? Nosotros, bueno, los adultos nos desinfectamos, pero en el caso de los bebés, de los niños, ¿qué hay que hacer? Bien, vamos a empezar. Primero, si el bebé está en una cunita o está en un andador, en un sistema de transporte, ese bebé no tiene riesgo, no está tocando ninguna superficie. Con los niños un poquito más grandes, uno tiene que enseñarles desde los 4 o 5 años que tienen que aprender a higienizar sus manos, y esa es la medida que uno le podría transmitir como cambio cultural. ¿Se acuerda que cuando yo estuve con usted en la reunión anterior le dije, la gente que va a poder, digamos, sobrellevar mejor esta pandemia es aquellas personas que logren cambiar sus hábitos personales? Así es. La gente que aprende a higienizar las manos rutinariamente, y en eso también están los chicos, van a estar protegidos de la pandemia. La gente que tosa sobre el codo y no sobre va a vivir mejor a la pandemia. Pero en las medidas no está puesto, aquel que use barbijo va a sobrevivir mejor a la pandemia. Entonces, a los chicos hay que enseñarles desde chiquitos a higienizar sus manos con alcohol gel o con agua y jabón. Bien, ¿a los bebés no es necesario esterilizarles las manitos con el alcohol o desinfectarles las manos mejor? No. Perfecto. La palabra correcta no es esterilizar, sino desinfectar, porque lo que uno hace con el uso de alcohol gel o agua y jabón es reducir la cantidad de microorganismos que hay en las manos. Nunca elimina totalmente los microorganismos. En el caso de este germen, del coronavirus, uno lo que intenta es eliminarlo de las manos porque el microorganismo es sensible al alcohol y eso hace que uno no pueda transmitir. Pero como los chiquitos están en la cuna, están, digamos, no toman contacto con las superficies, no hay que estar limpiándole las manos a los chiquitos. Ahora, si el chico va a un lugar donde va a tomar contacto con un juego, que han tomado contacto otros niños, uno tiene que enseñarle que después de haber tomado contacto tiene que higienizar las manos. Y si uno puede evitar que los chicos vayan a lugares donde hay hacinamiento con otros chicos, también en este momento sería algo recomendable. Doctor, ¿por qué alcohol en gel y no el alcohol en otro tipo de presentación? Muy bien, las preguntas son muy interesantes. El alcohol gel tiene una mezcla de alcohol y glicerina. Si usted utilizara alcohol al 70 puro, en 3-4 higienes de manos, la mano quedaría como un cartón, porque lo que hace el alcohol es deshidratar la superficie, capturar todo el agua y evaporarla. Por eso los gérmenes se mueren. Pero si usted no tuviera un emoliente, como por ejemplo la glicerina, la mano se dañaría y en poco tiempo su piel se cuartearía, se lastimaría. Cuando uno usa hidroalcohol, alcohol en gel, el emoliente, que es la glicerina, protege que la mano se dañe.
Perfecto. Ahora, doctor, nos decían, ¿se puede utilizar otro tipo de desinfectante? La lavandina ha sido mencionada por nuestra audiencia. En realidad, la lavandina, la única indicación que tiene es para la desinfección de superficies, para que uno pueda limpiar las superficies, no para las manos. Perfecto. Entonces, lavandina, no, solo para desinfectar y hacer la limpieza habitual que tenemos en casa. Para eso está destinada. ¿Qué pasa si una persona está en el mismo ambiente de una persona que se sospecha tiene coronavirus o tiene algún tipo de afección respiratoria? ¿Se contagia sí o sí, doctor? A ver, le quiero una lavandina. Si usted utilizara la lavandina para las manos, dañaría su ropa también, porque la lavandina mancha, destiñe la ropa. Por eso no tiene sentido tampoco usar lavandina. Y aclaro otro punto más. No tiene sentido agregar lavandina al agua, porque el virus no se transmite por el agua. Habitualmente el agua que uno consume como potable ya tiene un producto que elimina las bacterias, por eso uno debe consumir agua segura, agua potable, pero no por los gérmenes patógenos que producen diarrea, ¿ok? Bien. Le decía, ¿qué pasa cuando...? Listo. Y ahora la pregunta que me hacía... ¿Coronavirus? ¿Esa era la pregunta? Le decía, ¿qué pasa si está usted en un ambiente compartido entre varias personas, no multitudinaria la reunión, pero sí un trato normal que tenemos todos los días, y sucede que esa persona tenía coronavirus y da más adelante como positiva? Eso quiere decir que si no tosió o no estamos pendientes de ello, somos susceptibles inmediatamente, sí o sí, la persona que ha estado en un mismo ambiente sin un contacto directo se va a contagiar. Sí, es muy buena la pregunta nuevamente. El tema es así, la transmisión del virus se produce mucho más eficientemente cuando hay síntomas. ¿Por qué? El virus ingresa al organismo y tiene que primero fijarse a las células del aparato respiratorio para ingresar y empezar a reproducirse dentro de esas células. Al principio la reproducción es escasa, con lo cual la eliminación del virus, cuando uno no tiene síntomas, es muy pequeña y la posibilidad de contagio es baja. Inmediatamente cuando aparecen los síntomas es que el virus alcanzó un nivel de reproducción tan alto que le permite que pueda ser transmitido a otra persona. Dicho esto, si yo estoy en una reunión donde hay personas que no tienen síntomas respiratorios, la posibilidad de que yo me contagie son muy bajas. Ahora, si yo estoy alguien está con síntomas respiratorios, lo primero que tengo que hacer es pedirle que se coloque un barbijo, y si la persona no quiere colocarse el barbijo, yo o me retiro o mantengo una distancia superior a los 2 metros de esa persona. Perfecto. Doctor, si se comparte, por ejemplo, equipos de computación, el mouse, el teclado, el área donde esa persona que presenta síntomas se sienta, ¿hay que desinfectar todo? ¿Sirve esa medida? Sí, la respuesta es, pongamos una oficina. Si hay alguien que estuvo en el turno anterior en una computadora, viene otra persona, ocupa el lugar, entre persona y persona uno debería desinfectar el teclado, y eso se hace con alcohol puro, ya no alcohol gel, porque si usted le pone al teclado alcohol gel, el mismo emoliente va a hacer viscoso la superficie del teclado. Ahora alcohol bien, regular, la persona entonces, que se va a hacer alcohol, sí, es alcohol al 70, uno puede limpiar la superficie, no daña el teclado, se evapora rápidamente y eso elimina el virus en 1 minuto. Perfecto. Pero además, y eso debería ser una práctica habitual que uno haga, no por el coronavirus. Lo importante es que la persona que llegue a trabajar en ese lugar desinfecte sus manos también con alcohol gel para no llevarse a la boca o a la cara algo que esté sobre la superficie del teclado. Muy bien. En el caso de la paciente que dio positivo a coronavirus y que pretendió ser trasladada hasta la ciudad de Santa Cruz, la reacción de los trabajadores en salud, pero de la población en general, dicen muchos, doctor, que ha develado un afán egoísta, un sentimiento que no debería ser en medio de una situación tan delicada como la que se está viviendo. ¿Cuáles son los consejos en el caso de que se tenga un vecino o se haya detectado que hay una persona cercana, conocida con coronavirus?
A ver, primero volvemos a insistir que el virus no se transmite si uno no está a menos de 2 metros de la persona infectada. O sea, eso es lo básico. No es un virus que se transmite volando en el aire a una distancia de 1 kilómetro. No hay ninguna posibilidad de que yo adquiera coronavirus si yo no estoy a menos de 2 metros de la persona infectada y la persona infectada no tiene barbijo. No, yo no tengo barbijo. La que tiene que tener barbijo es ella. Por lo tanto, no tengo que estar a menos de 2 metros de personas que puedan tener síntomas respiratorios. Hoy el secreto se llama distancia social, es mantener separación del resto de las personas, por lo menos con 1,5 metros inicialmente. Segundo, la reacción de la gente a veces es una reacción más emocional que racional, y ahí es donde tiene que intervenir el Estado calmando a la gente para que la gente entienda que el riesgo de estar cerca, me refiero, como usted dijo, un vecino con coronavirus, no entraña un riesgo para mí. Imagínese en Italia, España, los países, si la gente reaccionara así, ¿a dónde irían a parar las personas infectadas? Entonces hoy la recomendación en el mundo es que los pacientes con coronavirus que tengan síntomas respiratorios leves se queden en el domicilio y que alguien haga el seguimiento inicialmente telefónico y eventualmente personalizado si el paciente cambia su situación. Recuerden que los síntomas en el 80% de los casos son leves y no requieren hospitalización. Del 20%, por ejemplo en este caso, esta persona no requería hospitalización. El 20% restante va a requerir hospitalización. Ese 20%, un 15% van a requerir internación en sala general, porque es para observar la evolución del paciente que tiene alguna dificultad respiratoria. Y solo el 5% restante van a requerir cuidados intensivos. Por lo tanto, es muy importante que podamos generar la contención de los pacientes en el domicilio con un sistema por parte del Estado que pueda hacer el seguimiento de ellos en sus casas sin necesidad de que vayan al hospital. Tiene ventajas. Primero, no hay demanda de camas que se necesitan para pacientes más graves o para las patologías habituales, porque la gente se sigue enfermando de otras cosas, como dengue, por ejemplo, o de otras patologías. Y por otro lado, no exponemos al personal a pacientes que podrían eventualmente transmitir la enfermedad dentro del ámbito hospitalario. Bien, doctor, de verdad nos significa mucha valía su participación, insistir en las medidas de seguridad, llamar a la calma a la población. Usted decía bien, es indispensable tener el hábito de la higienización y además el hecho de utilizar alcohol en gel para poder protegernos del coronavirus. Finalmente, doctor, un organismo que esté lo suficientemente fuerte difícilmente va a ser contagiado por el coronavirus. Reforzar nuestra alimentación, priorizar el consumo de qué alimentos podría usted recomendar. A ver, lo que yo le podría decir es que es necesario tener una vida sana siempre, no por el coronavirus. Totalmente. Cuando uno en realidad no tiene hábitos saludables, en realidad no se muere de coronavirus, se muere de las consecuencias, por ejemplo, de la obesidad, que son la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad coronaria, etcétera. Así que la recomendación de tener una vida sana es algo general. Alimentación saludable, hacer ejercicio, esas son las recomendaciones. Ahora, la gente que no tiene patologías severas, como insuficiencia cardíaca, diabetes que requiere insulina, enfermedades respiratorias crónicas, tienen más chances de llevar o sobrellevar una infección por coronavirus realmente leve. No es que no se vaya a contagiar, se puede contagiar, de hecho sucede, pero va a tener una enfermedad leve. Aquellos que tengan situaciones de enfermedad más severas, crónicas, son los que van a tener más problemas. Por lo tanto, las medidas que se están tomando en el mundo no es para proteger a la gente joven del coronavirus, es para proteger a las personas vulnerables. ¿Y quiénes son las personas vulnerables? Las personas mayores de 60 o 65 años y aquellos que tienen enfermedades crónicas. Porque si no los protegemos del coronavirus, no habiendo tratamiento son los que van a sufrir la consecuencia.
¿Me Doctor. entiende? Entonces, nosotros tenemos que cambiar nuestros hábitos. Y eso es lo importante. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, por su participación. Además, esperamos haber contribuido al conocimiento y a derribar esos muros, esas creencias que se tienen sobre algo que es desconocido en general, pero que debemos ir conociendo. No hay mejor forma de hacerlo que conociendo el mal y poder enfrentarlo con maneras muy simples, con cambios elementales en nuestra forma de vida. Gracias, doctor, y un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Paola, por el tiempo que me ha dedicado, que le he podido brindar, y espero que usted pueda seguir insistiendo en la importancia de usar los recursos en forma racional, por ejemplo, el no usar barbijo por parte de la población general. Muchísimas gracias, Paola. Muy amable, gracias, doctor. Bueno, hemos escuchado así la palabra de un especialista en este tema epidemiológico, además una autoridad en todo lo que es la prevención, la forma de tratar. Hemos respondido también a la inquietud que tienen muchos de nuestros oyentes. Nos preguntaban por qué alcohol en gel y no el alcohol regular, por qué podría la fusión del alcohol más la glicerina hacen que la piel de la mano no se deshidrate, no sufra maltrato, como sería al utilizar el alcohol regular. Otra cosa, si usted está en la oficina, comparte equipos electrónicos, tiene mucho roce con superficies, dice el doctor que debería ser una práctica habitual el desinfectar esas superficies, pero no hacerlo con el alcohol en gel. Quizá lo mejor, lo recomendado obviamente es el alcohol regular para poder desinfectar esas áreas y luego proceder a utilizar ya sea el ratón, ya sea el teclado, utilizar o mover la pantalla, en fin, si es que usted tiene también esa cercanía por el uso de micrófonos o contesta teléfonos y lo comparte con algún otro compañero. Debería ser una práctica habitual. Mejorar nuestra calidad de vida, nuestras formas de alimentarnos, ser mucho más selectivos con lo que comemos, con lo que le damos de comer a nuestra familia. Hay que crear el hábito también en nuestros niños desde muy pequeños a lavarse y lógicamente a utilizar el alcohol en gel. Nuestra llave es la higiene de manos, importantísimo. Vamos a la pausa, amigos. La pausa, amigos. La pausa.